Bueno, hoy vamos a dar un comienzo al cuarto capítulo de Diálogos en Cuarentena. Estamos esperando a nuestra compañera Lorena Pizarro, que hoy día nos va a acompañar en este capítulo. Aquí ya la tenemos. Llegó la Lorena. Un agrado tenerla hoy aquí con nosotros. Y esperamos que todos ustedes se estén conectando. Hola, compañera. ¿Cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Estupendo. ¿Tú a mí bien? ¿Todo Yo bien? igual. Qué bueno. Perfecto, compañero. Me Qué alegro. alegría tenerte. Muchas Le gracias, contaba, igual. Bueno estar aquí. De verdad, de verdad. gracias. Le comentábamos a los vecinos y pobladores que ya se están conectando, vecinas también pobladoras. Eh, Este es el cuarto capítulo de Diálogo en Cuarentena. Es una iniciativa que se levanta desde el PC Las Condes, para contarte un poco, Lorena, que intenta traer al territorio, a través de estos medios ahora de lucha que tenemos, ¿cierto? De denuncia, medios alternativos, Sí. de unos medios de comunicación monopolizados. Entonces, es la forma también que nos estamos hoy día organizando, y queríamos traer muchas realidades. Tú eres la cuarta invitada, enhorabuena también, que hoy día vamos a hablar de la realidad de nuestro país en torno a la impunidad, que es un tema no menor. Entonces, damos comienzo hoy, 27 de junio, a este tremendo conversatorio titulado La lucha contra la impunidad, con una luchadora social, una dirigente de nuestro pueblo por muchos años, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, un legado que continúa desde la querida Sola Sierra, que hoy en día también traemos aquí a memoria. Y hoy en día queremos saber la situación en la que está nuestro país, y entender la impunidad como el principal mal de esta pandemia y de todos los males de nuestra patria, como decíamos en los comentarios. Bienvenida, Lorena, es tuyo el espacio, tú eres la protagonista hoy y te venimos a escuchar muy atento lo que nos viene a decir. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias de verdad a los compañeros, compañeras y compañeros del partido y de la J de Las Condes por invitarme, por hablar de impunidad y por hablar de derechos humanos, como se debió hablar siempre y no como se logró instalar a partir del año 90, que hablar de derechos humanos era hablar de un tema del pasado. Efectivamente, la lucha contra la impunidad ha sido el eje central de la batalla que hemos dado desde la agrupación de familiares de detenidos, detenidas desaparecidas, desde el año 90, pero también yo diría desde el mismo 11 de septiembre de 1973. Denunciar lo que estaba pasando en Chile también era luchar contra la impunidad, decir que en Chile se torturaba, se asesinaba, se secuestraba, se hacía desaparecer hombres y mujeres, era luchar contra ese silencio, contra ese olvido, contra esa impunidad que nos instalaba la dictadura. Y efectivamente eso significó que durante los 17 años de dictadura cívico-militar, después de una larga lucha que dio la agrupación, porque en Chile y otros organismos de derechos humanos, pero particularmente en la causa de la desaparición forzada, demostrar que no hablábamos de presuntos desaparecidos, sino que de hombres y mujeres que eran militantes de partidos políticos, principalmente de la Unidad Popular, militantes de organizaciones sociales que habían participado del gobierno de Salvador Allende, que estaban siendo perseguidos, pero además de ser perseguidos, secuestrados, asesinados sin duda en ese momento, se les hacía desaparecer, que era una nueva forma de exterminio no conocida hasta el momento, salvo implementada por los nazis o implementada en el conflicto entre Argelia y Francia, pero no era una práctica masiva de exterminio. Y eso significó que se puso en el centro la defensa de los derechos humanos. Y esa defensa de los derechos humanos significó que el pueblo se organizó en torno a el término de las violaciones a los derechos humanos, y eso estaba aparejado con la caída de la dictadura y con la necesidad de hacer verdad y justicia, no más violaciones a los derechos humanos y el retorno a la democracia.
¿Y por qué hago esta breve introducción? Porque me parece fundamental señalar que eso precisamente, esa lucha que se dio desde el 11 de septiembre y contra la impunidad con mucha fuerza, porque en dictadura era terminar con las violaciones a los derechos humanos, pero también exigir justicia. Por loco que se escuche, por incrédulo que se escuche, nosotros como organización y las organizaciones de víctimas, sobrevivientes y familiares, siempre apostamos a que incluso a lo adverso y a lo cómplice que era el Poder Judicial, tenía que responder y hacerse cargo de los crímenes que se cometían. Pues bien, no lo hicieron y a partir del año 90 nuestra lucha cobró mayor fuerza respecto a la impunidad para la no repetición. Para la no repetición, que no la están viviendo desde el año 90 y antes, el territorio mapuche y el pueblo mapuche, que no lo están viviendo solo desde el 18 de octubre. Por eso siempre digo, desde antes, para la no repetición de un régimen o gobiernos autoritarios que sentían que cualquier mínima manifestación que se salía de su orden debía ser reprimida, y para la no repetición de la construcción de una sociedad súper desigual como es la que nos impone el modelo económico neoliberal. Y es en ese sentido que nuestra lucha se enfoca para no repetir tanto la construcción de una sociedad injusta, pero por sobre todo esa sociedad injusta que tiene como símil que la preocupación de los gobiernos a partir del año 90 ha sido reforzar y ha sido sostener un modelo económico que es profundamente violador de los derechos humanos. Y a partir del 18 de octubre, de la revuelta social, donde se inicia un proceso contundente de lucha y en alza del pueblo de Chile, volvimos a vivir la violación sistemática de los derechos humanos. Y luego, con la crisis de la pandemia, hemos vuelto a vivir la violación de los derechos humanos por parte del Estado. Porque el gobierno de Chile, encabezado por Sebastián Piñera, un gobierno de extrema derecha, absoluto defensor del modelo económico profundamente desigual e injusto, lo que se ha dedicado a hacer a partir del día 1 que se supo que estaba proliferando una pandemia producto del virus COVID-19 fue no detener los contagios, sino que fue asegurar el modelo económico, que se viera lo menos afectado producto de esta pandemia, y en la práctica eso se tradujo en que hoy día tenemos una pandemia criminal, pero no criminal porque tengamos un virus que así lo esté siendo, porque hay un gobierno que asumió que esa pandemia iba a desatarse, o mejor dicho, no iba a controlarse en la medida que no afectara el modelo económico. Y por lo tanto, nunca hablaron de detener los contagios, nunca hablaron de cerrar las ciudades al momento que llegó la primera persona que dio positivo con el virus, sino que la resolución del gobierno, y hasta el día de hoy sigue siendo medidas parches que no afecten la economía. Y basta ver lo que ocurre en Santiago, en la línea 1 del metro en la mañana, o lo que está ocurriendo hoy día en las mineras en Chuqui, respecto al aeropuerto, que no lo quieren cerrar, que está haciendo un contagio porque no quieren afectar el modelo económico y el bolsillo de los más ricos. Eso es impunidad. La impunidad ha significado que el valor de la vida no es lo más importante para el gobierno. La impunidad ha significado, por lo tanto, que si los crímenes tan alevosos que se cometieron por parte del Estado bajo la dictadura cívico-militar no fueron sancionados como debían serlo, ha permitido que esa garantía de no repetición no se asegure. Y quiero decir que también en un contexto de pandemia, porque vaya que es distinto cuando tenemos autoridades que no andan cantinfleando con medidas y que un día hablan de la normalidad, que al otro día dicen vayan a tomarse un cafecito, y que desde el día 1 se opusieron a cerrar los colegios, porque si no la situación sería mucho más dramática. Tenemos autoridades que lo que hacen un cálculo económico de cómo asegurar el bolsillo del empresariado y exponen
a los más pobres, a la clase trabajadora, al contagio. Los ricos no son los que se están contagiando. Ellos, producto de su condición de vida y calidad de vida, trajeron el virus del exterior. Pero no es allí donde se da la mayor cantidad de contagios ni las víctimas. Es en los sectores populares, es en los sectores de la clase trabajadora. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Una pandemia que tiene cruzado al país de contagios, que tiene cruzado al país de abandono, y la gente hoy día o sale a trabajar y se contagia y se muere, o no sale a trabajar y se muere igual por hambre, por necesidad. Esa es la realidad. Eso es impunidad. La impunidad permitió que se sostuviese un modelo que es profundamente injusto, profundamente desigual y profundamente criminal. Y en tiempos de pandemia, esas mismas lógicas que desde el año 90, porque la dictadura es la dictadura y de la dictadura no se puede esperar nada, pero así como desde el año 90 a la gente la sometieron a la drogadicción en las poblaciones, la sometieron al hambre, al hacinamiento, a la miseria, a crear verdaderos guetos, no solo los guetos verticales que hoy día espantan a los medios de comunicación, sino que ubicar a la población en ciertos sectores donde se apiñaran y donde vivieran allí y sobreviviesen en la marginalidad como quisieran, eso lo hicieron, eso fue no cuidar la vida de la población desde el año 90, mucho menos lo van a hacer al calor de una pandemia, cuando en una pandemia efectivamente la crisis económica siempre va a afectar a los más ricos. Y eso es lo que no han estado dispuestos a hacer este gobierno. Por lo tanto, hoy día lo que vivimos es una violación aguda de derechos humanos, donde el derecho a la salud y la vida no está garantizándolo el gobierno de extrema derecha de Sebastián Piñera. Lorena, bueno, gracias por esa introducción. Es lo que pretendemos hoy día en estos minutos, desentrañar un poco y entender por qué la impunidad es el mal de todos los males, por decirlo así. Si nos ponemos a pensar, recapitular cómo partió esta pandemia, nosotros, bueno, me incluyo también en la lucha contra la impunidad, los días viernes se iban todos los días viernes a marchar y a denunciar a la calle Morandé por nuestra y nuestros detenidas y detenidos desaparecidos, ¿no es cierto? Y nos pilla la pandemia, pero en abril Carmen Hertz denuncia una situación que se venía dando por años, si no es por décadas, que es todas las décadas que ha durado esta eterna transición que parece que nunca termina. La compañera Carmen denuncia directamente al Tribunal Constitucional por estar estancando querellas, por estar estancando procesos de violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura y cometidos, por supuesto, que en la actualidad después del 18 de octubre. Entonces, me gustaría empezar con ese tema para empezar a desentrañar un poco de cómo este país se ha construido a partir de la impunidad. Sí, mira, la denuncia que hizo Carmen, que fue la primera que lo denunció, nosotros hicimos después una denuncia ante el Poder Judicial y se han presentado varias más, es parte de un correlato que se inicia antes del año 90, cuando el pueblo de Chile, particularmente en el paro del 2 y 3 de julio, donde resultan quemados vivos Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, el pueblo de Chile mostró una capacidad de acción y una capacidad de respuesta que sorprendió a todos y sobre todo a los poderosos que desestabilizaron primero el gobierno de Salvador Allende y luego a sangre y fuego instalaron la dictadura. Y con la participación de los mismos que fueron instigadores del golpe, más nuevos sectores que se dicen de izquierda, pero que de izquierda no tienen nada, más la intervención de la Iglesia y particularmente del Vaticano y de Estados Unidos, se formó una mesa donde se pactó la salida de la dictadura. Y se pactó la salida de la dictadura con dos condiciones. Y ya hago este recuento porque creo que siempre es bueno la historia que nos borraron durante años, la educación cívica, la memoria hay que reconstruirla para aprender. Y esto lo que ellos acordaron fue dos cosas, y que quiero recordar que Pinochet lo dijo además. Aseguraron y acordaron
la profundización del modelo económico neoliberal con todo lo que ello significa y la impunidad para los genocidas partícipes de las violaciones a los derechos humanos. Todo eso que aseguraron significó la constitución pinochetista, significó todos los decretos leyes de la dictadura cívico-militar. Quiero recordar que el último decreto ley que firma la dictadura cívico-militar precisamente fue el de educación, el que instaló una forma de educación en Chile que perpetuaba la desigualdad y negaba el acceso a las nuevas generaciones a educación pública, gratuita, de calidad y no sexista. Y digo no sexista también porque no es un tema de ahora, tiene que ver con que todo eso está fundado en una constitución que es profundamente desigual, que establece los lineamientos de cómo va a ser Chile a partir desde que se firma y se construye esa constitución, que es el año 80, pero cómo se hace y se construye un Chile bajo esas reglas desde el año 90. Y eso significó que la impunidad se asegura, por ejemplo, si uno recuerda, el primer gobierno de la transición con Patricio Lagos, aparte de llorar frente a todos y pedir un perdón, dice que en Chile va a haber justicia en la medida de lo posible. Justicia en la medida de lo posible era asegurar la impunidad. Y cada gobierno posterior instaló distintas acciones que buscaron profundizar la impunidad. Cada uno y cada una de quienes gobernaron instalaron acciones y realizaron y desarrollaron acciones que aseguraban la impunidad y la profundizaban. Por lo tanto, la impunidad para los criminales significaba que no fueran a cárcel común, que los civiles hasta el día de hoy estén libres, pero también significaba profundizar el modelo educacional, el modelo de salud, el modelo, todo lo que significaba el desarrollo de la cultura y las artes, todo en la lógica del mercado. Todo eso fue impunidad. Y si uno eso lo analiza, tiene un correlato muy fuerte con lo que tú me dices. Lo del Tribunal Constitucional tiene una lógica con lo que es esa instancia heredada de la dictadura. Una instancia que es un suprapoder, que si ya es desigual el Parlamento, salvo en este periodo, pero siempre fue desigual el Parlamento, porque fue hecho bajo la lógica del binominalismo, que significaba que quienes no tenían representación igual aseguraban una presencia y se daba un equilibrio finalmente entre dos derechas, una derecha más extrema y una derecha de centro. Eso aseguró, y eso es el Tribunal Constitucional, un poder superior a ese Parlamento que cuando alguien fuera más allá pudiese retroceder en cualquier avance democrático real que pusiera en riesgo el modelo económico que se instaló y que fue la razón del golpe de Estado cívico-militar. De construcción de un país en vía al socialismo, si no le gusta la palabra en vía al socialismo, llámelo de mayor justicia social, llámelo más de una democracia más profunda, póngale el nombre que quiera, pero de un gobierno que efectivamente repartía mejor la torta. Y todo lo que se hizo en esos días se truncó y significó y se tradujo en la instalación de una dictadura que instala no solo el terrorismo de Estado, instala el terrorismo de Estado para asegurar la instalación de una nueva forma de capitalismo, que es el neoliberalismo. Y eso es lo que hace y asegura y perpetúa la injusticia social que vivimos. Y mira, la denuncia que se hace del Tribunal Constitucional tiene que ver que por décadas se retrasaron los juicios, lo que es sin duda absolutamente repudiable y deben responder por eso. Pero es una vergüenza, es una vergüenza nacional, Lorena, eso es lo que estamos viendo. Pero también hay que decir que además de retrasar ellos los juicios, porque eso hay que señalarlo, retrasan los juicios con pocos condenados, retrasan juicios, imagínate cómo sería si los civiles fueran condenados, si aquí hubo una dictadura, la dictadura fue civil y militar, todos ellos en la impunidad, retrasan juicios, yo quiero decir algo, para que la gente no se engañe, donde la verdad no se conoce, porque las Fuerzas Armadas, no solo los presos de Punta Peuco,
Las Fuerzas Armadas actuales son cómplices de la impunidad y guardan silencio sobre la verdad de lo que ocurrió. Entonces, la impunidad permitió desbaratar toda la institucionalidad del Estado, que quiero decir que, entre otras cosas, desbarató la salud pública y que hoy día no solamente tiene descontrolada una pandemia, sino que tiene una salud pública precaria que en tiempos normales en invierno entra en crisis, por ejemplo, cuando los virus de invierno empiezan a propagarse, hoy día con mayor razón frente a una pandemia global, donde además tenemos a un gobierno que actúa con las lógicas de la impunidad del mercado y que por lo tanto no va a resolver la situación de la gente. Es más, la está profundizando desde una trinchera de la impunidad, podríamos llamarlo así. Una trinchera de la impunidad que le está dando este pase libre a hacer lo que también hoy en día está avanzando en nuestro país. Si nosotros empezamos a avanzar desde que Carmen puso la denuncia, el gobierno se destapa después, luego, que el gobierno estaba malversando cifras, ¿no es cierto? Lo denuncia Alejandra Matú, lo denuncia CIPRE, y eso tiene que ver porque hay un manto, la compañera Julia Urqueta decía que hay un manto de la impunidad que les protege para poder seguir violando los derechos humanos, porque después de la querella que pone Carmen Hertz, viene ahora la actual denuncia de Daniel Jadwe, que involucra al presidente Sebastián Piñera y al ex ministro Mañalich como violadores de derechos humanos por no defender y por desproteger a toda costa a nuestra población y a nuestros ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué opinas tú de eso, Lorena? ¿Cuál es la postura de la agrupación de los familiares de detenidos desaparecidos frente a esta nueva impunidad que pretende como terminar con la renuncia de Mañalich? Es como renuncia de Mañalich y los 7.000 muertos aquí, nadie responde por ellos. Mañalich tampoco tiene que responder porque hay algunos, bueno, la derecha dice que es su big boss. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no es cierto, Lorena? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién responde por esta crisis humanitaria mal conducida por un gobierno neoliberal que hoy está primando por la economía de las empresas y no por la salud y el bienestar del pueblo? Sí, lo que pasa es que las autoridades políticas tienen que responder por las no acciones que no han tomado respecto a la pandemia. Aquí no se trata de... Sí, siempre yo he escuchado mucho en este tiempo decir, si al gobierno le va bien, nos va bien a todos y a todas. Eso es una gran mentira, porque si al gobierno le va bien a los empresarios. Si al gobierno le va bien a los más ricos. Eso es lo que ha demostrado hasta ahora el gobierno. Si al gobierno le va bien, tenemos una pandemia desatada. Y efectivamente ellos deben responder por estos delitos. Deben responder porque son, quiero decir que Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido muy claras en este sentido también. Ya han denunciado lo que está ocurriendo, no en Chile, lo que está ocurriendo en muchos países, como Estados Unidos, mira, con Trump, como en Brasil con Bolsonaro, a ese nivel estamos, donde señalan que si los estados no toman medidas para proteger a la población frente a la propagación de la pandemia, se vulneran los derechos humanos de las personas. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Quiero señalar además que no por ignorancia, pensemos un segundo que no sabían, como dijo Mañalich, que no sabía el nivel de pobreza y hacinamiento. Primero, la pandemia partió en otros países donde ya la OMS recomendaba acciones a seguir por los mandatarios respecto a cómo se debía enfrentar la pandemia. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Lo segundo es que la comunidad científica, la comunidad médica nacional y todos los gremios de la salud han sido muy claros y han hecho exigencias y demandas. Quiero decir que la Central Unitaria de Trabajadores tiene un plan en este sentido. El Colegio Médico, la comunidad científica, el Partido Comunista, nuestro partido también tiene una propuesta en este sentido. El gobierno ha hecho oídos sordos y ha asumido una conducta que intenta equilibrar una cierta cuarentena en algunos sectores cuando se desata ahí la pandemia, el contagio,
mientras esto no signifique que la mano de obra sea detenida, mientras esto no signifique que el trabajador y la trabajadora deje de producirle a los más ricos. Y eso, y eso es una actitud criminal frente a hechos que le han sido advertidos y que le han sido demostrados, cómo en algunos países se ha controlado, cómo en otros se ha desatado. Yo podría hablar hoy día de las estadísticas porque de víctimas que tiene Venezuela o Cuba, hablando de que tanto atacan a ambos países. No voy a nombrarlos porque las estadísticas son, ojalá es el ideal para cualquier país, pero voy a hablar de Nueva Zelanda, un país que no tiene nada que ver con el socialismo, nada que ver con mandatarios ni siquiera de izquierda, pero que tiene una posición frente a la protección de su población que ha logrado ir controlando y deteniendo el virus, que es distinto a intentar bajar la curva. Bajar la curva es decir que el virus avance, pero tratemos de controlarlo un poquito. Lo que han hecho, lo que hizo Nueva Zelanda fue declarar una cuarentena rigurosa en la que tomó medidas sociales para que la población pudiese estar a resguardo en su hogar para que el virus, si el virus es muy fácil, el virus se contagia por contacto social. La gente se puede ir a su casa y tener asegurada la alimentación y la sobrevivencia, lo va a hacer, y tener condiciones sociales en un país tan pobre como el nuestro que le permita eso. Eso no lo han hecho, por lo tanto la querella que presenta Daniel Jadwe es muy adecuada y es muy correcta. Y nosotros como organización lo hemos dicho, ellos van a tener que responder. Por este crimen tienen que responder. Sí, totalmente, Lorena. Porque hoy en día nos estamos enfrentando a un gobierno que se quiere inmiscuir en los asuntos del Congreso. Eso es atentar con la democracia, ¿no es cierto? Es atentar contra un Estado de Derecho y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. Hay una canción que dice que hay que cortar el ducto del nuevo dictador de Amaro, ¿no es cierto? Entonces la lucha está en eso, la lucha es por verdad y justicia, ¿no es cierto? Para que nunca más, porque no podemos permitir hoy en día que los beneficios carcelarios a que puedan acceder eventualmente los reos, asesinos de Punta Peuco, hoy en día sus abogados lo estén apelando como derechos, ¿no es cierto? Y eso, bueno, y eso se transmite a partir del show mediático de la televisión, ¿cierto? Que eso es lo que hacen creer a la gente. ¿Qué opinas tú de eso, Lorena? Mira, dos cosas. Voy a hablar de las cárceles y después voy a hablar de la televisión. Primero, es que yo creo que efectivamente aquí en Chile se debe resolver el tema de la población de riesgo, de las cárceles, de las personas que cumplen condena por delitos comunes, por delitos comunes menores, de menor gravedad. Segundo, o quizás primero y lo más urgente, se debe resolver la situación de los presos políticos mapuche y de los presos políticos de la revuelta, que debiesen hoy día a lo menos conmutarse su pena por presidio domiciliario. Y esa es una obligación del Estado porque hoy día tiene una gran responsabilidad si pierde la vida algún prisionero político o prisionera política, ya sea mapuche o ya sea de la revuelta, quienes son perseguidos por sus ideas. Y el derecho internacional es muy claro respecto a la actitud que tienen que tener los estados frente a ellos. Lo primero que quería señalar, respecto a los reos de Punta Peuco, ellos son genocidas de lesa humanidad, sus crímenes son en extremo grave, pero además han tenido un trato y siguen teniendo un trato que nadie más tiene. El otro día resolvió el ministro Mario Carroza una decisión muy lamentable, que fueran trasladados todos los reos de riesgo y que están con contagio a los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué el resto de la población común que se contagia del COVID-19 o incluso de cualquier otra enfermedad tiene que ir a los recintos penitenciarios hospitalarios? ¿Y por qué ellos tienen que tener un trato distinto? Allí el principio de igualdad ante la ley, la verdad que se va al suelo como en muchos otros aspectos. Los violadores de derechos humanos cuentan con todos los resguardos y no por eso, por una pandemia o por cualquier otra condición, la impunidad tiene que ser lo que se antepone a la justicia o a la no repetición. Y eso es lo que se pone en juego
cuando se vuelve a insistir en la libertad una vez más de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Lo segundo que quería decir, muy breve, porque yo también creo que es una forma de violar los derechos de las personas y es algo muy similar a lo que hacía la dictadura. Hoy día, con el tema de la propagación de la pandemia, una de las acciones que está tomando el gobierno y que incluso pretende hacerlo a través de una iniciativa legislativa es endurecer las penas para quienes no cumplan con la cuarentena. E incluso se habla de 5 años de 5 cárcel. años. Y los medios de comunicación están concentradísimos en trasladar las responsabilidades a la gente que en la noche hace fiesta, a la gente que sale sin el permiso, etcétera. ¿Qué porcentaje de la población es ese? Mínimo. ¿Por qué los medios de comunicación no se concentran en ver y en dar a conocer la condición en que las y los trabajadores tienen que ir en las horas puntas trasladándose a sus trabajos porque el gobierno no toma las medidas? Una vez más, los grandes medios de comunicación que hacen grandes campañas por los pobres viejitos de Punta Peuco, hoy día están satanizando a la población en un grupo de irresponsables que es minoritario, que pueden hacer alguna fiesta, que son los menores, a la inmensa mayoría que se contagian no porque hagan una fiesta. Los contagios en Santiago y en las grandes ciudades se han desatado porque la gente tiene que seguir yendo a trabajar para llevar la comida a su casa, porque el gobierno no toma las medidas sociales en lo económico y en asegurar que el hacinamiento no sea una condición de peligro de su vida, no ha tomado esas medidas. Y nuevamente los medios de comunicación, igual que en dictadura, que estuvieron al servicio de la represión y de la muerte, hoy día en este nuevo estado de catástrofe están jugando el mismo despreciable rol. Están marcando como que un grupo minoritario, que te aseguro que no es ni siquiera más del 0,5%, que hará fiesta o que saldrá versus la mayoría de la población que se contagian no por irresponsables, porque no les queda otra que ir a trabajar. Y así ocultan esta nueva forma de impunidad. Están al servicio de esta indecencia que se han transformado, la verdad, en conductas casi miserables de una complicidad con lo que pasa inaceptable. Sí, mira, me genera mucha reflexión esto lo que estás diciendo, Lorena, pero antes de seguir con otro tema, quiero volver a poner hincapié en el tema de los reos de Punta Peuco, porque indigna, a uno le indigna personalmente y a todos nosotros nos indigna, porque nuestra sociedad se acostumbró a las vulneraciones de los derechos humanos. Y una sociedad tiene que entender que a estas personas tenemos que castigarlas socialmente por ser genocidas de lesa humanidad. Entonces, nosotros también tenemos que entender, la ciudadanía tiene que entender, y este nuevo Chile, que se construye a partir de este Chile que despertó, de nuestro pueblo movilizado, tiene que incluir, o sea, la demanda por justicia y verdad es más vigente que nunca. Hoy, casi ya a 47 años, 48 años del golpe de Estado, hoy en día seguimos vilipendiando y seguimos tratando a los desaparecidos como presuntos desde el Estado. Entonces, eso es impunidad, eso es doloroso, eso le duele a toda la gente que seguimos, que no somos una minoría, y si nos consideran una minoría somos cientos y miles que están por la lucha de verdad y justicia, y de entregar también un reparo a esta impunidad biológica, que muy bien también lo expresa Carmen, de que es dejar morir también a los familiares sin una respuesta, ¿no es cierto, Lorena? Que eso es tremendo. Pero a raíz de eso, lo que hemos aprendido durante todos estos años, es hora de sacar adelante todo lo que aprendimos y denunciar las violaciones de derechos humanos, tanto como del pasado, como las que ocurrieron después del 18 de octubre. Y hay una complicidad de Sergio Mico y una complicidad, bueno, no toda, porque hay una disidencia también dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero Mico tiene aquí una responsabilidad también de impunidad, Lorena, y me gustaría que eso también lo pueda explicar a quienes nos estén escuchando, que a propósito te mandan muchos saludos y muchos comentarios positivos de tenerte aquí. Muchas gracias. Sí, Sergio Mico es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, una institución que nace en las lógicas de la impunidad, una institución que nace en las lógicas de la justicia.
hay que condenarlo, pero lo que pasa con Mico es la realidad de la impunidad. Él es representante de esas lógicas, de los acuerdos, de los consensos, que finalmente relativizaron el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos desde el año 90 en nuestro país. Y eso se traduce hoy día en lo que estamos viviendo, que a partir del 18 de octubre, insisto, porque no, en Chile no se iniciaron las violaciones de derechos humanos a partir del 18 de octubre. En la zona mapuche, el territorio mapuche está militarizado y tiene víctimas, presos políticos a partir del año 90, porque de la dictadura, todo. Y hay que decirlo porque si no se invisibiliza esa realidad que no es justa, y hoy día están viviendo una situación de persecución realmente brutal, que está muy invisibilizada porque no está en el centro de la capital. Y los hermanos y los compañeros presos mapuches, hombres y mujeres, han luchado mucho por distintas temáticas que tienen que ver con que les permitan vivir como pueblo, respetando sus tradiciones y sus culturas y no ser avasallados una vez más por el modelo económico. Y lo tengo que decir porque lo que ha hecho Sergio Mico en relación a su rol como Instituto Nacional de Derechos Humanos y desde el 18 de octubre ha sido estar al servicio de la represión institucionalizada del gobierno de Sebastián Piñera. Y eso es lo que ha hecho. Y por lo tanto, Sergio Mico es un cómplice de los crímenes que se han cometido. Uno puede ser no necesariamente cómplice cuando ve el crimen, también cuando lo permite, y sobre todo él, desde el rol que está cumpliendo como director de esa institucionalidad. Él ha justificado y ha relativizado el respeto a los derechos humanos, pero más gravemente a partir del 18 de octubre, ha justificado y ha puesto ha asegurado ese manto de impunidad con el que actúa el gobierno para controlar la protesta social. Y él debe renunciar, pero también en su momento, debido al cargo que ostenta, va a tener que responder por su falta de acción frente a lo que hoy día está ocurriendo, porque él también debiese tener una actitud de defensa de la vida, por ejemplo, de los presos en las cárceles, por ejemplo, en las poblaciones, la represión, y no solo eso, la irresponsabilidad del Estado, del gobierno de extrema derecha de Sebastián Piñera para enfrentar la pandemia, también debe ser un tema de preocupación del INDH que está jugando. No, y se necesita una postura crítica desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, si no son ellos quién, ¿no es cierto? Y fue el desamparo que se denunció desde un principio, porque después de un post de 18 de octubre no hay que olvidar que Mico relativizó, al igual que la prensa, al igual que el gobierno, las vulneraciones, la tortura, el toque de queda que se volvió a vivir en nuestra patria, y todo este recuerdo que trae ver a la milicia en las calles, que sigue siendo muy fuerte. Yo creo que a la generación que le tocó vivir hoy en día eso, va a generar un trauma igual, que va a tener que ser reconstruido con memoria, trabajado desde la reflexión social, y es una lucha que se levanta ahora desde esta generación y que tenemos que seguir luchando por ella, por quienes fueron mutilados ocularmente, quienes fueron baleados con balines de goma en todo su cuerpo. Yo, en las protestas sociales, bueno, de hecho, yo vi ese acto del 13 de octubre, que estuvo el Inti Illimani y ustedes estuvieron ahí en ese mar humano. 13 de diciembre, cierto, 13 de diciembre. Y bueno, recordándole igual un poco a un vivas voces que no pudimos tener ese año, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí a metros de ahí ocurrían y había gente que de repente con 10 balines de goma en el cuerpo, con toda la gente gaseada por la gases lacrimógeno. ¿Cómo vamos a enfrentar el negacionismo que se viene viviendo desde el 18 de octubre por parte del gobierno? Y es un negacionismo que ustedes vienen denunciando como agrupación de familias de detenidos desaparecidos desde la dictadura. Y hoy en día, Lorena, qué impotencia nos da ver a un Moreira, qué impotencia nos da ver a una Matei, a un Hermógenes Pérez de Arce al principio, hablando a la televisión pública, siendo pinochetista de tomo y lomo y negacionista, además. Y eso quiero recalcar, que en Chile no se ha legislado por el negacionismo, ¿no es cierto? Sí, y eso es tremendo. Eso es impunidad. Eso es la impunidad.
Es que la impunidad cubre todo en el país. La impunidad permite que se pongan ropaje de demócratas quienes nunca lo fueron. La impunidad permite que en pos de la democracia y la libertad de expresión se emitan opiniones como las que nos teníamos que someter a escuchar a Hermógenes Pérez de Arce, o a Evelyn Matei, o a Iván Moreira, como tú bien señalas. Es que eso es la impunidad. La impunidad es la mayor injusticia que pueden vivir los pueblos y que se traduce en la repetición de las violaciones de los derechos humanos. Esto, la única manera de detener esto es generando y seguir construyendo un gran movimiento de derechos humanos que se sitúe contra el modelo económico neoliberal, porque hoy día la UDI también hablaba de derechos humanos, no, un movimiento de derechos humanos anti-neoliberal que busque y exija justicia plena para los crímenes de la dictadura cívico-militar, para los crímenes de la revuelta y para las muertes de esta pandemia, donde hay un Estado, un gobierno que no ha tomado las medidas. La única manera es con la organización y la unidad. La única manera es con el cambio de la Constitución, que va a establecer lógicas de entendimiento distintas y una visión distinta respecto a lo que es un Estado y un gobierno. Realmente. Frente a esto, hoy en día también se ha levantado Piñera legitimizarse también, concentrar poder como presidente y poner a un lado a la oposición, este conglomerado de oposiciones que hay, en realidad no hay una oposición unida también, que eso también es clave para poder enfrentar este proceso constituyente que estamos a puerta. O sea, el 26 de octubre tenemos que defender nuestro plebiscito, ese plebiscito que se impuso a sangre y fuego en la Alameda. No hay que olvidar eso, porque costó todo estos traumas oculares, no puede quedar impune. Y hoy en día me gustaría que nos relatara un poco en qué está la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, en qué momento de la vida se encuentran, qué están demandando, aparte de la demanda continua de verdad y justicia. Nos gustaría escuchar como lo que viene de ahí. Mira, por ejemplo, sé que hace poco sacaron una carta, esa carta muy consciente de este gobierno que no nos representa, este gobierno que tiene un 6% de aprobación por algo, ¿no es cierto? Y es por este manto de impunidad que ya se hace visible y es grotesco lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces nos gustaría saber en qué están las compañeras y obviamente saludar, yo creo que más de alguna debe estar mirándote, Lorena, así que saludarla si hay alguna efectivamente que está ahí. Bien. Están siempre, siempre están. Siempre están. Mira, la agrupación es una organización que siempre está con las luchas del pueblo, porque somos una organización social de derechos humanos que nace en base a luchas y demandas del pueblo. Nuestro frente es la demanda de verdad y justicia y la lucha contra la impunidad. Nuestro frente de trabajo es la defensa de los derechos humanos, pero la defensa de los derechos humanos significa todas las demandas que están pendientes en este Chile que las hizo notar a partir del 18 de octubre. Sin duda somos parte de todos los referentes de la mesa social y todo aquello que convoca a la construcción de este Chile nuevo. Y por lo tanto, la demanda que tiene la agrupación y las otras organizaciones de derechos humanos tienen que ser parte también del resto de las luchas que hoy día se dan al final por la construcción de un Chile distinto, con justicia social, con un cambio constitucional que permita construir una democracia verdadera y no tutelada como la que nos dejó la dictadura. Por el término del modelo económico neoliberal, hay que plantearse un nuevo modelo de desarrollo, hay que plantearse un nuevo Chile, y eso es lo que está en la agrupación y en lo que está el pueblo. Las organizaciones no pueden estar al margen de lo que son las demandas de las mayorías que hoy día están en la lucha. Y dentro de esas demandas tiene que estar la lucha contra la impunidad. Si no aprendemos lo fundamental, si no aprendemos lo fundamental que es la demanda de verdad y justicia, la exigencia de verdad y justicia, después de lo que vivimos durante 17 años de dictadura,
porque insisto, en el pueblo mapuche no hay esa conciencia de lo que han sufrido, de lo que hemos vivido después del 18 de octubre, es que nunca vamos a aprender. Esta es una demanda de todos y de todas, porque siempre que el pueblo exija justicia social y afecte la codicia y el bolsillo de los más ricos, del empresariado, siempre la respuesta va a ser represión, salvo que cambiemos las condiciones en que esto se desarrolla. Hay que cambiar las condiciones, claro está, hoy en día Piñera busca, por ejemplo, legitimizar una constitución que él decía que estaba por el apruebo en marzo. Entonces, hoy en día que él esté por el apruebo en marzo y que venga hoy día a legitimizar con esta ley de intervenir el Congreso para legitimizar una constitución que está a puertas de ser cambiada. Eso es totalmente inconcebible y, bueno, incoherente con todas las prácticas improvisadas que ha hecho este gobierno. Piñera, recuerda que Piñera está por el apruebo y estuvo por el no. Ese es Piñera. También. Ese es Piñera, el Piñera muy inhumano también que se ha visto con esto de pedir alimentos gourmet mientras el pueblo pidiendo más alimentos, organizándose en ollas comunes, una realidad que vivimos. Bueno, y a raíz de esto, Lorena, quiero, en tu calidad de militante, también en tu calidad de educadora de párvulo, me gustaría que hicieras un diagnóstico político en relación a lo que ha levantado nuestro partido para afrontar la pandemia y para enfrentar la crisis económica que nos viene. Sí, lo que pasa es que hay tanto iniciativas legislativas como propuestas que ha hecho el partido que tienen que ver con que el Estado se haga cargo y que además tiene de dónde echar mano para resolver la necesaria condición de hibernación, es la última palabra que se está usando, pero la necesaria exigencia de que la gente pueda estar en su hogar a resguardo para el control de la pandemia. En el contexto de pandemia, el partido ha hecho propuestas económicas concretas que están vinculadas a los más ricos, que tienen que ver con el tema de las AFP y que tienen que ver también con medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia, como por ejemplo la intervención de la salud privada, las clínicas privadas, para que esto sea visto desde una lógica de Estado para proteger a la población. En el mismo sentido, ha hablado de cómo se debe resolver el tema de los servicios básicos. Aquí hay una serie de propuestas que ha hecho el partido, no solo el partido, que han hecho científicos, que han hecho economistas. Todo el mundo lo ha enfrentado desde esta lógica de cómo el Estado debe garantizar a la población su sobrevivencia y su subsistencia para enfrentar a la pandemia. En ese mismo sentido, ha denunciado la negligencia, ha denunciado la falta de medidas oportunas y también la forma en que ha torpedeado distintas iniciativas legislativas u otras en las que está buscando asegurar, consolidar el modelo económico. Están durmiendo en el Parlamento, que el gobierno potenciar y consolidar mucho más el modelo económico que antes del cuestionamiento producto de la revuelta social. Y en ese sentido el partido ha sido intento de acuerdos a espaldas del pueblo. No ha participado, yo estoy hablando en tiempos de pandemia, no ha participado de ningún acuerdo que ha disfrazado con bonos que no resuelven o con cajitas que no resuelven el tema de fondos de protección a la gente, y voy a decir también para los migrantes, que hay que resolverlo para que la gente resguardarse, para asegurar la vida, la sobrevivencia frente a esta pandemia. Y en eso ha sido muy claro, y también ha sido parte activa de esta gran organización nacional que ha significado el de las ollas comunes, que ha significado esta consigna El pueblo ayuda al pueblo, que eso es organización, eso es participación, y eso es desde la clase, junto, como clase trabajadora, como pueblo, ayudarnos ante la negligencia de un Estado que no lo hace. Somos el Partido Comunista y tenemos que estar por
y defender los derechos de la clase trabajadora y sus familias. Sin duda, Lorena, que ahí vamos a estar levantando estas propuestas, apoyando también al compañero Jade, apoyando a todos nuestros compañeros diputadas y diputados. Por cierto, mencionar que Hugo Gutiérrez sí está siendo perseguido por los mismos que predican esta impunidad. Entonces, es complejo hoy en día también el sesgo político que tiene el gobierno con las ideas de nuestro partido. Lorena, como última pregunta y antes de un cierre, que me gustaría que nos explicara, porque parte también de lo que está haciendo la agrupación es este conversatorio los días jueves, que a mí me parece interesantísimo que tú visibilices ahora en este momento de lo que se trata. Todos los jueves hay un horario específico, está la compañera Gloria siempre ahí de moderadora, así que invítanos a ver ese conversatorio de los jueves, que es muy interesante. Sí, mira, lo que pasa es que este conversatorio ha ido cobrando fuerza y se ha establecido como un programa donde tenemos grandes amigos que nos colaboran y que surge a raíz de los intentos de la derecha y su gobierno de liberar a los genocidas de Punta Peuco. Surge como esa primera iniciativa y en el camino fuimos viendo la necesidad de hablar y de acompañar ante esta gran ofensiva de los medios de comunicación masivos que responden precisamente a ese sector que hoy día nos tiene sometidos a la tragedia como pueblo, de entregar una opinión, una mirada distinta, y es un programa que hacemos cada jueves de 19 a 20 invitadas e invitades para discutir Lorena, en tiempos de discúlpame, pandemia. justo se cortó. Jueves a las... Todos los Justo. jueves, de 19 a 20-30 horas, a través de Facebook de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas. Maravilloso, maravilloso, Lorena. Yo quiero dar unas palabras de cierre, de agradecerte, compañera, tu tiempo. Una persona muy amable, ni se imaginan lo que es conversar con Lorena Pizarro. Bueno, yo quiero despedirme con un saludo, Lorena, porque yo soy un fiel eh, luchador también por visibilizar a las compañeras de la agrupación. Es un honor tenerla aquí. Te mando un saludo desde el Comunal Las Condes de todo este territorio y invitarte a dar una reflexión final y un saludo a quien, bueno, a explayarte lo que tú quieras decir en realidad, lo que nos faltó comentar. Así que, Solo adelante. agradecer, decirles que son tiempos difíciles para el pueblo, que hay muchas pérdidas de vidas que son necesarias para la lucha, que nos acompañemos, nos solidaricemos y que este es un paréntesis doloroso, pero como dicen, viviremos, volveremos y venceremos. Y venceremos. Y solo para terminar, voy a señalar que en este programa en especial voy a homenajear a mi suegra, quien falleció el día lunes, víctima de COVID-19, una de las tantas víctimas de este virus que el gobierno permitió que se desatara. Ella es esposa de Jaime Donato, detenido desaparecido desde el 5 de mayo de 1976, y fue una gran luchadora por la causa de la verdad y la justicia. Y es una gran pérdida de detenidas desaparecidas. Ella fue incluso dirigente de la agrupación en 2 oportunidades. Participó de las huelgas de hambre en los años de dictadura, de los encadenamientos, luchó toda la vida y hace mucha falta en la agrupación, por supuesto que también aquí en la familia, pero un homenaje a ella y para Elena, cada una de las compañeras. me quitaste las palabras de la boca, compañera. Homenajear a la compañera Mariana Guzmán, una incansable luchadora por verdad y justicia para que nunca más. Es una compañera que hoy es víctima de la impunidad biológica, Lorena. La compañera no tuvo respuestas y eso no lo vamos a permitir. Y cerramos con este homenaje a Mariana Guzmán. Esto ha sido el 4º capítulo de Diálogos en Cuarentena con la tremenda Lorena Pizarro. Muchas gracias, Lorena. Un Gracias abrazo gigantesco a toda su familia. y Un abrazo. gracias. Y a quienes nos escuchan y a seguir luchando. Siempre se puede seguir luchando. Gracias. Gracias, compañera. Chao. Adiós. Muchas Chao. gracias. Chao.
Antes de terminar, entregamos un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a todos los pobladores y pobladoras de nuestra comuna. Es un tiempo difícil, a seguir organizándonos, a seguir juntándonos, y nosotros vamos a seguir aquí desde esta trinchera de lucha, trayéndoles invitados e invitadas que quieran compartir un espacio para poder analizar lo que está viviendo, esta real tragedia que está viviendo nuestro país. Agradecemos una vez más a Lorena, que nos acompañó recién, y un saludo a todos ustedes por este tremendo recibimiento, por todos estos comentarios. Un abrazo a los compañeros de la Juventud Comunista de Chile, un abrazo a los compañeros y compañeras del Partido Comunista de Chile, y nos despedimos. Muchas gracias.